Partiendo de la relación previamente obtenida, pues ahora podemos así analizar cuidadosamente cómo es que un fluido ejerce fuerzas a sus superficies verticales, ¿no? Entonces, aquí tenemos una superficie vertical, superficie vertical plana, y aquí tenemos nuestro fluido, ¿verdad? Este fluido está ejerciendo una presión uniforme hacia el fondo y una presión variante linealmente de arriba hacia abajo, aquí a la superficie. Entonces, las fuerzas están distribuidas a lo largo de toda la superficie. Sin embargo, para un análisis un poco más profundo, se suele generalizar todas las fuerzas ejercidas en la superficie en una fuerza resultante, que va a ser igual a todas las fuerzas ejercidas. Entonces, para calcular esta fuerza, se necesita primero tener la presión promedio. La presión promedio es la presión ejercida a la mitad de nuestra superficie, ¿sí? Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a la presión promedio por el área, ¿sí? El área de nuestra superficie, que se va a medir en base a la altura y a la anchura, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la manera de cómo calcular esta fuerza resultante. Y algo peculiar de esta fuerza resultante es que tendrá un punto específico donde será aplicada. Entonces, este punto específico se le llama centro de presión. El centro de presión siempre se va a encontrar a un tercio, empezando a medir desde el fondo hacia arriba. Ahí es donde lo encontraremos. Y esto tiene que ver con el centro de gravedad de nuestra figura geométrica que se forme con nuestra superficie. La forma en la que vamos a calcular la fuerza resultante en una superficie inclinada es un tanto distinta, ¿sí? Comenzando en que ahora nuestra superficie en contacto con el fluido va a estar inclinada a un ángulo, ¿no? Dirigida en un cierto ángulo, y la vamos a considerar como longitud. Para poder calcular entonces tenemos el área, tenemos que utilizar la longitud y la anchura de nuestra superficie. Para calcular la longitud tenemos esta fórmula que relaciona, o que tenemos la razón, perdón, sobre la altura sobre el seno del ángulo, partiendo de la definición del seno en las razones trigonométricas, donde el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí vamos a considerar nuestra superficie como un triángulo rectángulo, ¿sí? Nuestra longitud va a representar la hipotenusa y nuestra altura va a representar el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque ahí lo podemos utilizar mediante la simetría como un triángulo rectángulo. Ahí está. Entonces, tenemos esta fórmula donde nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que va a representar a nuestra altura, y sobre la hipotenusa, que es nuestra longitud. Si queremos calcular la longitud, hacemos los cambios distintos. La altura representa el cateto opuesto y solo lo dividimos por el seno. Entonces, ahí está. Al tener nuestra longitud, ahora sí obtenemos el área multiplicando la longitud por la anchura de nuestra superficie. El centroide. El centroide es el centro de gravedad de nuestra figura. El centro de gravedad, pues, es una medida de saber dónde está su eje de giro, por así decirlo. Pero ahora, el centro de presión no necesariamente va a estar en el centroide como en el caso de anterior, perdón. Ahora, el centro de presión va a ser la longitud entre 3. La longitud entre 3 nos quiere decir que vamos a empezar a medir un tercio a partir del fondo en forma diagonal hacia arriba, y ahí es donde vamos a tener nuestro centro de presión. Así es que ahí es donde va a actuar nuestra fuerza resultante mediante la misma fórmula. Ahora vamos a realizar un ejercicio que involucre los conceptos previamente analizados. Bueno, dice, si la pared de la figura tiene una anchura de 4 metros, calcule la fuerza total sobre la pared debido a la presión ejercida por el aceite. Además, determine la ubicación del centro de presión y muestre la fuerza resultante sobre la pared. Bueno, entonces, ya sabemos, todas las fuerzas que están distribuidas en esta superficie las vamos a unificar en una fuerza resultante que vamos a obtener mediante la multiplicación del peso específico del aceite por la altura sobre 2 por el área. Entonces, primero vamos a conseguir el dato del peso específico del aceite. El peso específico lo vamos a obtener multiplicando el peso específico del agua por la gravedad específica del aceite. Aquí ya lo hice, multiplicamos 9.81 kN sobre metro cúbico por 0.86. El resultado es el siguiente, 8.4366 kN sobre metro cúbico. Entonces, ahora vamos por el área. El área lo vamos a obtener multiplicando la longitud de nuestra superficie por la anchura. Entonces, la longitud la vamos a obtener mediante las razones trigonométricas, ¿sí? Aquí la longitud lo vamos a considerar como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y nuestra altura la vamos a considerar como si fuera el cateto opuesto. Entonces, basándonos en la identidad trigonométrica del seno, pues lo sustituimos en nuestra fórmula y la despejamos. Y ahora pues solamente dividimos la altura, que es 1.4, sobre el seno de 45, lo cual nos va a dar 1.9798, ¿sí? Ahora sí podemos calcular nuestra área, que va a ser multiplicar nuestra longitud por la anchura. En este caso nos dio 7.91.192, perdón. Entonces, ahora sí, tenemos lo necesario para calcular nuestra fuerza resultante, ¿sí? Multiplicamos el peso específico del aceite en nuestra presión promedio, nuestra altura sobre 2 y por el área. Y el resultado va a ser 8.4366 por 1.4 sobre 2
por 7.91192. El resultado es 46.7247. Ahí está. Ahora ya tenemos nuestra fuerza resultante. Ahora tenemos que saber dónde es donde se va a ejercer esa fuerza. Así es que para eso vamos a dividir nuestra longitud entre 3. Nuestra longitud entre 3, que sería longitud sería 1.9798 entre 3. Esto nos va a dar longitud entre 3 nos va a dar 0.6599, ¿sí? Bueno, ahí está. Este es nuestro centro de presión, pero el problema nos indica que busquemos también, o que ubiquemos más bien el centro de presión. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. A la longitud le restamos el centro de presión y vamos a obtener, o vamos a hacer 1.9798 menos 0.6599. 1.9798 menos 6.599 y tenemos que se le llama LP a 1.3808. El LP es la distancia medida desde la superficie de nuestro fluido hasta nuestro centro de presión. Esto es LP, ¿sí? Y si queremos saber o calcular la HP, que sería la altura o más bien la profundidad desde la superficie hasta nuestro centro de presión, basta con multiplicar el LP que acabamos de obtener por el seno de 45, ¿sí? Entonces solamente multiplicamos 1.3808 por el seno de 45 y así obtenemos que el HP sería 0.9763, ¿sí? Lo ubicamos aquí. Este es el HP. Bueno, y nuestra fuerza resultante actuará de esta manera. Aquí es donde se va a cargar nuestra fuerza resultante. Como conclusión, podemos resaltar, ¿no?, pues el punto principal de este estudio, que fue las fuerzas generadas por la presión de fluidos estáticos. Pues resulta impresionante observar o pensar detenidamente qué tantas cosas están pasando en el simple reposo de un fluido, ¿no? Tanta fuerza, tantas aplicaciones que se le puede dar. Y también digo yo que al saber pues mantener a raya esta fuerza también ya es un gran paso, porque al investigar para esta actividad me topé con muchas tragedias ocasionadas por esta propiedad de los fluidos, pues represas volcándose, destruyéndose, tuberías explotando por el exceso de presión. Pues resulta algo muy impresionante, ¿no? Un caso que me llamó la atención, ahorita se los voy a dejar ahí en el video, fue hace un año en Brasil, cuando un dique de aguas residuales no soportó la fuerza de este fluido, que ya no era solo agua, sino que era agua con muchos tóxicos, muchos residuos, ¿no?, que se utilizan ahí. Me imagino yo que los encargados de este dique, de este sistema de contención, no contemplaron que no era solo agua lo que estaban soportando, sino ya
pues muchos fluidos mezclados, ya no era un fluido homogéneo, ya ahí existía presión ya de muchas otras sustancias y pues lógicamente colapsó. Desgraciadamente pues fue muy trágico, hubo muchos muertos y fue un desastre ambiental muy pesado. Entonces pues hay que tomar nota y hay que saber manejar estas propiedades.